Son muchas las conjeturas que se han hecho en torno a la terminación del mundo. Son también muchos los hombres de distintas ideologías los que también auguraron sobre el fin de los tiempos, sobre el castigo final al cual tendremos que someternos todos los hombres. Cabe preguntarse, Antonio Medrano, ¿en qué te basas para augurar la terminación del mundo? Todos los autores, los más eminentes, como decía, en estos temas, las fechas que se suelen barajar son entre el 1999 y el 2030. Puedo citar varios, por ejemplo, Gastón Georgiel señala, tras advertir que no se pueden establecer fechas exactas, él insiste mucho en ello, y bueno, y recuerdan, Gastón Georgiel con otros autores, recuerdan el texto evangélico del Evangelio de San Mateo y de San Marcos, en el que Cristo dice, nadie, con referencia, dice al último día y a la hora, al día y la hora final, nadie sabe esta fecha, ni siquiera el Hijo ni los ángeles, sino tan solo el Padre. Y en el Corán se dice también que es hora final, dice, solo Dios la conoce, solo la conoce Allah. Pues bien, no obstante eso, bueno, hay estos datos de las otras ciencias sagradas que nos permiten pronosticar cuándo terminará el ciclo. Algunos autores dan fechas concretas. ¿Cuáles pueden ser estas fechas? Pero coincidiendo con esos apuntes sagrados, sí. No son cifras exactas, no pretenden señalar cuándo va a pasar un hecho determinado, pero sí nos permiten orientar y situarnos nosotros, situar nuestra época. Entonces, como decía, hay varios autores. Gastón Georgiel estima que sea hacia el 2030, después de hacer unos cálculos basados en el Bhagavata Purana sobre todo, y en las tradiciones griegas, etcétera. Hay otros autores como Jean Fort, que alargan más esa fecha, dice que el fin del ciclo puede estar entre el 2012 y el 2120, o 2130, y otros autores como Jean Tourniac, uno de los mejores conocedores, autor católico, uno de los mejores conocedores de la tradición esotérica occidental, que dice que partiendo de 1314, la fecha que antes hemos dicho, de la destrucción de los templarios, si le sumamos el número 666, es la cifra de la bestia, del anticristo, tendríamos el año 1999 como fecha del fin del ciclo. Y esta fecha coincide con otros autores, que le han otros autores, basándonos en otro tipo de cálculos, como Jean Robin y Luc Benoit, que dicen que efectivamente, como la Kali Yuga tiene que durar 6.480 años, pues, y basándose en la fecha que habíamos dicho, 4.481 de comienzo, el 1999 sería la fecha del final. Tengo entendido que en el siglo XV había una profecía. ¿Cuál es esta? Sí, vamos a ver, bueno, no la tengo literalmente, pero sí, él decía que, y estas son palabras literales, siguiendo la vía secreta de la Cábala, decía él, el fin del mundo, decía, acontecerá dentro de 514 años y 25 días a contar a partir de hoy. El problema es, ya los autores discrepan, ¿cuándo escribió esto Pico de la Mirándola? Si lo escribió en 1498, como parece, entonces la fecha sería en 2012. Si fuera, como señalan otros autores, en 1485, la fecha sería en 1999. Es decir, lo que sí es cierto es que todos los autores coinciden en que en el entorno del 2000... Estamos en el calor de la noche hoy con un invitado especial. Todo esto que nos cuenta no significa el fin del mundo, vamos, pensamos en nosotros, sino más o menos quizás, si podamos entenderlo, un fin de ciclo. Es el fin del ciclo, como hemos visto, hemos hablado siempre de ciclo, de la Mantara. Esta fecha es el fin de un ciclo humano. No es, por tanto, el fin del mundo, sino el fin de un mundo. Es el fin, hablando en términos más concretos, de una civilización y de un tipo humano, el tipo humano que va ligado a esta civilización. Es el fin de esos hombres en grises que llevan trajes grises, que no creen en nada, solo en el dinero o en el bienestar material, etcétera, etcétera. Pero
Pero ahí están las profecías de San Malaquías o Notre Dame y que coinciden, queramos o no, con la mayoría de todo lo que nos va a ocurrir. Todo está como trabado y todo parece indicar que efectivamente no son simples invenciones o conjeturas. Y porque, bueno, es curioso también señalar que ahora mismo los científicos nos advierten, los médicos, por ejemplo, nos dicen que hacia el año 2000 habrá una epidemia de cáncer en la población femenina, los sociólogos nos dicen que hacia el año 2000 habrá unas terribles guerras civiles a consecuencia del hambre y de la superpoblación, etcétera. Y otros pues nos hablan de la pérdida de la capa de ozono, que todo eso se va agravando, es decir, que vemos que nos vamos aproximando a un punto de no retorno. Todos sabemos que la palabra crisis viene del griego y que más o menos significa inicio. ¿Cómo podemos afrontar esta situación? Bueno, hay que tener en cuenta, siempre es muy importante, como hablábamos de ciclos, de la evolución, que tras un ciclo, un Kali Yuga, vendrá luego el nuevo ciclo, es decir, una nueva edad de oro. Es decir, que eso no es, porque se ha dicho siempre cuando alguien habla de estos temas, es una visión pesimista, es un catastrofismo, es un derrotismo, pero bien, cuando se dice que va a venir una edad de oro, es decir, es lógico que las personas que identifican esta civilización en la que vivimos, del desorden, de la violencia, como la civilización, la única que hay, evidentemente se tienen que deprimir y tienen que traer una gran angustia, pero las personas que saben que es posible otra cultura, que es necesaria otra cultura, más en consonancia con los destinos, con el destino espiritual de la persona, pues, y que va a venir esa nueva edad de oro con ese florecer nuevo, pues no es para deprimirse. Ya me dirás si no lo es, pero ¿tendremos alguna alternativa? Nos preguntamos, lógicamente. Espiritual. Pues bien, Guénon decía, hay tres alternativas para ese Occidente que para este Occidente que va a perecer. ¿Perecerá Occidente cuando perezca esa civilización moderna? Es posible que sí, es posible que no. Es decir, sabemos que viene un fin de ciclo. Eso es un hecho constatado por las ciencias sagradas. Pero cómo vaya a ser, qué vaya a pasar, eso ya hay muchas puertas abiertas. Dependerá de cómo actúen los seres humanos, cómo actúen los occidentales. Bueno, que los occidentales hoy día pueden ser los chinos de la China de Mao, sí, o los hindúes, o los indios de la India de Indira Gandhi. Cómo actúen los seres humanos, de eso dependerá a qué resultado lleguemos. Entonces, concretamente refiriéndose al occidente, Europa, América, Guénon señalaba tres alternativas posibles. Primera, es posible que Occidente sea aniquilado, es la pura y simple aniquilación, a través de guerras, a través de una catástrofe atómica. Bueno, eso hoy día no es tan difícil. O quizás pueda ser la invasión de países africanos, o ¿por qué no asiáticos? Puede ser, es decir, como antiguamente fueron las invasiones mongólicas, las invasiones turcas, la invasión de los árabes, en fin, que de la cual Europa le costó mucho rechazarlas y defenderse. Pues pudiera ser que esta vez ya está tan degenerada, tan decadente, que no pudiera defenderse de esa destrucción.
últimos años, la vidente de Washington, James Dyson, ha tenido una serie de impresiones psíquicas y de visiones relativas al futuro de quienes ocupen la cátedra de San Pedro como cabeza de la Iglesia Católica. Las predicciones de James Dyson no pueden ser más siniestras. Hacia finales del siglo, un papa será herido y otro morirá. Este último, según la predicción de la señora Dyson, saldrá elegido en cónclave en pleno de controversia, pues no contará con la aprobación de la mayoría de los cardenales. A final de su breve mandato morirá de forma violenta, y en su muerte habrán intervenido algunos cardenales. Tras el término trágico de su pasado, se procederá a una reestructuración completa del poder eclesiástico, y en adelante, un consejo formado por poderosos cardenales pasará a regir la Iglesia. La señora Dyson relaciona esta profecía con el asesinato de un futuro papa con la misteriosa profecía de Fátima. En 1958, mientras asistía a misa en la Catedral de San Mateo en Washington, la señora Dyson tuvo una visión en la que se le apareció ante ella la imagen de la Virgen María. A la derecha, sobre la figura, una especie de niebla fue formando la palabra Fátima. Debajo se veía el trono papal, vacío. Junto a él, a un lado, la señora Dyson percibió la figura de un papa herido. La sangre manaba de un rostro y de un hombro herido. La imagen del papa se desvaneció, pero el trono siguió vacío. Muchas manos intentaban aproximarse a él sin que nadie lograra sentarse. Pese a que el trono seguía emanando una fuerte luz, la señora Dyson interpretó la visión como una revelación de la profecía de Fátima. Largo tiempo mantenido en secreto, un futuro rector de la Santa Sede será asesinado, hallándose lejos de la capital de su poder, es decir, de Roma. A partir de tal acontecimiento, la Iglesia tendrá un nuevo tipo de gobierno, diferente al papado. La historia de la misteriosa profecía de Fátima comenzó en Cova de Iria, un lugar no muy alejado de Fátima, en Portugal. Allí, junto a la cueva, 3 niños que guardaban un rebaño de ovejas fueron visitados por la Virgen María, que les transmitió diversas profecías. Una de ellas todavía no ha sido divulgada. Durante una de las apariciones, los niños recibieron una predicción de la mayor importancia, que uno de ellos, una chiquilla llamada Lucía, guardó sellada en un paquete y envió al obispo de Leira. Posteriormente, en el año 1927, otro espíritu se apareció a Lucía, ordenándole que aquella profecía no se revelara, que se mantuviera en secreto hasta el año 1960. El paquete que contenía fue enviado al Papa. Por último, en el año señalado, el paquete fue abierto por el Papa Juan XXIII, quien, según cuentan testigos presenciales, palideció y visiblemente arregló su contenido. Por desgracia, el Papa Juan juzgó conveniente conservar la profecía en secreto. James Dyson cree que el secreto de Fátima le fue revelado a ella y que describe la muerte violenta del sucesor de Pedro en un próximo futuro, como así la desaparición de la autoridad papal.